buenos días a todos. Continuamos con nuestro foro, el impacto del Código Civil en los derechos de la mujer. Como ustedes saben, el grupo de mujeres líderes de Puerto Rico nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Mujeres Líderes de Puerto Rico. Usted entra ahí, le da like, le da share y mira todas las cosas que las mujeres líderes, las diferentes organizaciones, hemos estado haciendo ahí durante los últimos 4 años. Este día en particular hemos tenido ya la conferencia de la doctora Marilu Cintrón Casado sobre el estado de la mujer en Puerto Rico y ha sido sumamente interesante lo que hemos escuchado de la doctora Cintrón Casado. Y en este momento le damos la bienvenida a la fiscal Ileana Espada, quien pertenece al grupo PARE y además es fiscal en el Departamento de Justicia, para que ella nos dé la charla sobre cuando nos enfrentamos a los tribunales. Le damos la bienvenida, fiscal. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días a todos, a todas y a todos. Buenos días. Nos acompaña entre nosotros parte de la mesa del diálogo, ¿verdad? De las mujeres líderes. Así que está Carmen Warren, está Lili Rodríguez Capó y otros nos están escuchando a través de la plataforma. Así que, Lili, pues vamos a darle entrada a la fiscal Espada para que ella pueda hacer su presentación. Siéntase bienvenida, fiscal. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Igual. Bueno, pues quisiera comenzar nuevamente dando unos saludos de salud, paz y bien y sobre todo la experiencia en los tribunales. Yo me hice abogada una de las mejores elecciones de vida hace 21 años, un poco más. Y parte de lo que los tribunales nos enseñan es la pluralidad. Pero esa pluralidad también tiene que estar enmarcada en unas realidades, quiénes son las personas, porque son personas las que acuden a los tribunales, y esas experiencias y todo nuestro sistema de justicia tiene que estar enmarcado en unas necesidades, en unas realidades y en el día a día de las personas, obviamente. Voy a comenzar con mi presentación. Entiendo que se debe estar viendo. Gracias. Y pues quiero hablar un poco antes de continuar, enlazándolo con lo que es el Código Civil y otra serie de normas de convivencia, porque nuestros códigos, las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento civil, de procedimiento criminal, son todas reglas de convivencia. El sistema de justicia está enmarcado en normas sociales. Y parte de lo que en el 2021 nos ha tocado justo con la pandemia y otra serie de cambios sociales, es una declaración de estado de emergencia por un alza en los casos de violencia de género. Y como esto obviamente se va a asociar con lo que estamos hablando hoy, pues hay que ver qué es lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico, me disculpan para seguir moviendo la presentación. En Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi, ¿cómo instituye este estado de emergencia? Por un boletín administrativo, una declaración de estado de emergencia. Siempre habíamos estado acostumbrados que estas declaraciones de estado de emergencia las veíamos en el entorno de un huracán, un terremoto, etcétera. Pero tenemos que ver que todo esto son problemas sociales y problemas de salud pública, y la violencia de género no está exenta de ser un estado de emergencia, porque golpea sobre todo varias esferas y varios ejes que van a tener una consecuencia específica en la vida diaria de las personas, sobre todo en las mujeres. Y desde el 25 de enero del 2021 se declara este estado de emergencia, un estado de emergencia que sigue vigente y ha estado vigente por muchos años. Quisiera que vieran un poco estos incidentes de violencia de género por área policíaca en el 2019 para que vayan viendo 7.021 incidentes. Aquí no tenemos el censo por pueblos, pero quiero ir para que vayan viendo los números. 2019, 7.021 incidentes de violencia de género reportados. En el 2020, 6.540. ¿Qué pasó en el 2020? Pandemia, encierro, lockdown. Para el 2021, 7.906. Vemos un alza nuevamente. Quiero que vayan pensando en estas regiones, son las regiones de los tribunales, las áreas policíacas. Vayan viendo los pueblos, norte, sur, este, oeste, área rural, área centro. Y van a ver esas regiones donde vamos a ver
cómo los incidentes se van desglosando, pero no tenemos que perder de perspectiva que hay pueblos que su densidad poblacional, obviamente hay que tenerla, aquí no la tengo, pero si conocemos una región, por ejemplo, si vamos a la región de Aguadilla, que tenemos una población promedio, vemos una cantidad de incidentes bien alta, porque pensamos que todo ocurre en Bayamón, no necesariamente, hemos visto un alza en el área de Aguadilla, en el área de Humacao, en áreas donde también necesitan una serie de atenciones y nos presentan unas situaciones. Vemos el 2020 cómo se mantienen esas tendencias y esos números, y el 2021 vimos esos 7.906 incidentes reportados. Ahora vamos a ver esa demografía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues lo que se ha recopilado en las estadísticas es que las mujeres son golpeadas por la violencia de género, mucho más. Podríamos tal vez presentar otra alternativa, que es que otras personas nos reportan, los hombres, pero no. Vemos una tendencia marcada en que los incidentes de violencia de género, las víctimas, las sobrevivientes son mujeres. Y vamos viendo obviamente esas tendencias, sobre todo, miren el área de Aguadilla, esa proporcionalidad entre hombres y mujeres, el área de San Juan, el área de Cagua, el área de Bayamón, Fajardo, Utuado, que es área central, para que vayan viendo 2019, 2020, época de pandemia. ¿Y por qué un estado de emergencia? ¿Cómo esto afecta a nuestra sociedad, nuestras instituciones civiles, penales, administrativas, sociales, gubernamentales? Vemos un alza en los casos de violencia de género, lo hemos visto en los números. Pues hay que establecer unas medidas dirigidas a erradicar y prevenir esta conducta. Tiene que establecerse un modelo, y es un modelo que es un paradigma PARE. Combatir la violencia de género requiere un esfuerzo multisectorial, no solamente del gobierno, y requiere esa primera línea de defensa, servidores públicos, organizaciones sin fines de lucro, que son importantísimas, de base comunitaria y de base de fe, independientemente de las diferencias de enfoque o de valores que haya. Lo importante es que se unan esfuerzos, porque las comunidades es donde están las personas viviendo y viendo la violencia de género, y cómo eso impacta nuevamente cuando se reporta en nuestros tribunales. Sabemos que la violencia de género, y todas conocen, son conductas que daño físico es lo más que vemos cuando vemos golpes en las redes sociales, sexual, cuando vemos alza en violaciones, como se ha estado reseñando últimamente, psicológico, que no se ve, pero se siente, y pues está motivado por estereotipos de género entre hombres y mujeres. Y estereotipos de género es algo mucho más humano de lo que pensamos. Cuando escuchamos que una mujer, pues obviamente no la vemos comúnmente en el área de peritos electricistas, o usted llama a un perito electricista y de momento llega una mujer a su casa y dice, ¿dónde está el electricista? Y esa mujer se define, yo soy el electricista, o va a un taller de hojalatería y está buscando un hojalatero, y vamos a hablarlo como la sociedad se golpea y cómo nuestras leyes también ven esos valores, que es algo que hemos discutido a modo de ejemplo en el área de lo que vemos en nuestro ambiente, en un taller de mecánica. Pues usted no espera una mujer que esté haciendo el trabajo y va a haber paredes llenas de imágenes o de algún tipo de frase, de connotación de que no son espacios para las mujeres. Y esos son los estereotipos de género. Claro está, cuando vamos a las relaciones de poder, ahí hay un enlace con el sistema de derecho y los tribunales, y lo vamos a ir viendo. Y todas estas manifestaciones de la violencia de género se ven en todos sitios, lugares públicos, privados, en estacionamientos, cuando usted se va a estacionar en Plaza Las Américas o en Plaza Carolina o en cualquier sitio. Lo va a ver entre parejas, en el área de empleo, en la comunidad, en las amistades, en las universidades y hasta por personas desconocidas. Y lo vemos día a día y lo vemos en diferentes espacios, y tenemos que estar preparados y preparadas para poder entender que todo eso está enmarcado en lo que es la violencia de género, las agresiones y las microagresiones, y cómo nuestro sistema de justicia ha estado desarrollándose para poder atender estas situaciones de desigualdad, de inequidades e injusticia. PARE tiene unos 4 ejes: prevención, apoyo, rescate y educación. Todos estos ejes tienen que estar juntos trabajando. Hay unos que en ocasiones van a verse más en acción, y es totalmente común. Hay áreas donde pues es mucho más fácil ejecutar unas acciones. Hay áreas donde unas acciones van a ir más progresivamente, porque son áreas que se enlazan a diferentes sistemas, ya sea sistema de justicia, políticas institucionales, respuestas adecuadas, educación, prevención.
y sobre todo esto está enmarcado en la autonomía de las personas. No tenemos que entender que primeramente nosotros atendemos personas. Todos estos delitos son cometidos contra las personas, son como otros delitos u otras conductas que el sistema de justicia atiende, como por ejemplo los delitos de fraude, que lo que va a afectar es el esquema económico, pero ojo, no necesariamente eso está exento de que el fraude atienda a la violencia de género. He visto personas que han sido afectadas como víctimas y sobrevivientes de violencia de género a través de fraude en redes sociales, en su sistema económico y engaños y tretas para desarticular su vida. Y ahora, como el sistema de justicia atiende eso, pues debe ser libre de estereotipos. Ah, que se lo buscó. Ah, para qué fue a una aplicación para conocer a alguien ya después de los 50 años. Eso no es de señora o señores apropiados. Y ese tipo de conducta los escuchamos cuando una persona va a querellarse y decir, fui víctima de un fraude, me vaciaron mi cuenta corriente, quiero demandar, quiero tomar acción, y es objeto de burla y es objeto de juicio. Y sobre todo en mujeres adultas que en ocasiones son más vulnerables por muchos factores sociales que hemos visto, y cuando tenemos una población adulta que va en crecimiento y en necesidad de prevención y de educación. Y esas cosas las podemos ver en los tribunales. No nos gusta hablarla, pero eso es así. Obviamente, como dije, la creación del Comité PARE tiene una serie de políticas que van a ser recomendadas. El Comité PARE es un comité asesor, no es una agencia. Es un comité asesor del gobernador que está compuesto por 11 representantes de agencias gubernamentales, 5 representantes de organizaciones no gubernamentales. En su inicio eran 3, el gobernador, y en conferencia pues determinamos que fueran 5 para tener mayor representatividad, sobre todo en el área de desarrollo económico, pluralidad, diversidad, y que las personas migrantes y mujeres migrantes estuvieran también representadas. Un representante de la academia, un representante de los medios de comunicación y una oficial de cumplimiento, el cual tengo el honor y el privilegio de ocupar esa designación. Tenemos pues de esos integrantes, es multiagencial, y es bien importante tener esto consciente porque son todas las intersecciones gubernamentales, que no están todas, aquí tenemos más agencias. Por ejemplo, el Departamento del Trabajo es una agencia que también es importante en el área de hostigamiento sexual y discrimen, pero aunque no está dentro de la composición, no quiere decir que no trabaje junto al Comité PARE. Tenemos el Departamento de la Familia con su presidenta, el Departamento de Justicia, Educación, Procuradora de las Mujeres, Vivienda, Desarrollo Económico y Comercio, Salud, Corrección y Rehabilitación, Policía, Forense, Estadística y Oficial de Cumplimiento. Y las organizaciones no gubernamentales, la Academia con la Universidad Carlos Albizu, la Red de Albergues de Violencia de Género, Centro de la Mujer Dominicana, Proyecto Matria, Coordinadora Paz para la Mujer, Fundación Alas a la Mujer y los medios. Hago hincapié que no solamente son estas organizaciones, tenemos otras organizaciones que también nos acompañan, y quiero mencionar que no se me queda alguna, pero todas saben, Centro Salud Justicia, que es muy importante, también Taller Salud y otras organizaciones que están dando la mano en los trabajos de PARE. Así que el PARE también tiene 12 subcomités, y esto lo vamos a ver también en nuestro sistema de justicia, cómo enmarcamos estas áreas. Para ir bastante rápido, pues obviamente el área de recursos y presupuestos es muy importante. No podemos tener ningún sistema efectivo que pueda atender las necesidades, sobre todo, como dicen nuestras reglas de evidencia, que permean también la operacionalidad del Código Civil, del Código Penal, si no es un sistema justo, económico, rápido, si no tiene los recursos y presupuestos y el personal para poder atender a las personas. Asimismo, el desarrollo económico, lo vemos en los diversos libros del Código Civil, que el área económica es fundamental en el Código Civil, el libro de obligaciones, de los contratos, las instituciones de familia, toda esa reconceptualización del Código Civil y nuestra sociedad. Las alianzas comunitarias, vemos cómo se interrelacionan todas esas relaciones económicas, sociales, con la institución del matrimonio, por ejemplo, de los cónyuges, y ahorita voy a entrar un poquito más de cómo eso hemos visto unos cambios en menor grado, en mayor grado, tendencias que van acelerándose, desacelerándose en desarrollo en una sociedad. Eso es totalmente normal. Y obviamente la colaboración es la herramienta esencial de todos estos factores
orden ejecutiva, tercer sector, agencias de gobierno, tribunales, organizaciones no gubernamentales, legislatura, municipios y tener un plan de acción, unos propósitos y una dirección hacia dónde tenemos que tener esa respuesta. Es bien importante, y el Código Civil, sobre todo, organiza la sociedad. Cuando vemos el Código Civil, va a responder una realidad social y jurídica de las relaciones familiares, personales, sociales y económicas. Y en ese sentido, es importante resaltar, y quiero resaltar un aspecto sobre la pobreza en las mujeres, que el 43% de las mujeres entre la edad de 25 y 64 años, en sus índices viven a bajos niveles de pobreza, mientras el 38% son hombres. Y cómo se impacta también ese orden social, la pobreza infantil, con la separación de los progenitores, y vamos viendo un crecimiento en jefas de familia, en las tasas de divorcio, son realidades sociales con las que hay que responder independientemente de los juicios sociales, porque es distinto. Tenemos que ver cómo nuestro sistema jurídico y gubernamental responde. Y en las familias con un padre soltero, el nivel de pobreza es un 62%, pero cuando es una madre soltera es un 77%, que es bien alto. Es bien alto el porciento. Asimismo, las brechas salariales, eso se va a ver también en cómo opera nuestro sistema de justicia y cómo operan nuestras instituciones. Pues mire, se estima dentro de los estudios que los hombres con bachillerato reciben un 20% más de las mujeres con el mismo nivel educativo. Cuando tenemos, y vamos a estadísticas que no las presento aquí, pero sí han sido presentadas, que la mayoría de las universidades a nivel graduado, posgraduado y grados doctorales son mujeres. Las que están estudiando son empresarias, así que vemos como en los niveles altos de liderato, aunque estamos escalando a esos puestos directivos, todavía están las brechas salariales presentes en el 2022. Y como dije, aunque las mujeres tienen una educación superior a los hombres en un 10%, lo cual no es nada malo, ni tiene que ver con los estereotipos de género, ni estamos resaltando algo negativo de los hombres, todo lo contrario, es una manera de resaltar cómo el Puerto Rico de hoy, a través de los años, ha permitido que esos esquemas sociales hayan permitido que la mujer estudie, vote, tenga mayor participación en la sociedad. Todo lo contrario, podemos verlo de una manera positiva, como digo yo, que esos esquemas sociales de que en las casas pues las mujeres no estudiaban, o si no eran para ser maestras. Mi mamá es una persona que viene de una sociedad, pues obviamente ruralía, y pues era la excepción estudiar, pero dos de las hermanas estudiaron para ser maestras y salieron de la ruralía. Y vemos pues que yo en ese sentido veo que mi abuelo fue un hombre que fue entendiendo de avanzada, que sus hijas estudiaran y se superaran y bajaran del campo de Comerío a Río Piedras a estudiar. Para aquella época eso no era común. Y coger la guagua, pues vamos a verlo de una manera positiva. Hemos visto cierto desarrollo en que las mujeres han estado desarrollándose e insertándose en la sociedad en puestos de alta gerencia. Ahora bien, ¿cuándo vamos a ver el impacto de la violencia de género y cómo esto va a todas las instituciones de los tribunales? Mire, cada 2 de 3 mujeres padecen alguna forma de violencia y cada una de 3 mujeres han sufrido abusos a lo largo de su vida. Y en tiempos de crisis me refiero a pandemia, desastres naturales, lo que estamos viendo ahora, cómo eso va a impactar estos conflictos que estamos viendo, que pensamos que están muy lejos de nosotros, pero escuchamos mucho de Afganistán, pero hay otros países que también lo han visto en Latinoamérica. ¿Cómo se va a impactar? 1 de cada 3 mujeres van a sufrir algún abuso, y abuso físico, emocional o sexual. Y se estima que solo el 5% de las mujeres denuncian los incidentes. Y aquí en Puerto Rico podemos afirmar que de la experiencia que hemos tenido y lo que hemos escuchado en los tribunales es así: vergüenza, temor a la discriminación, temor a la represalia, falta de fe en el proceso, en los procesos de justicia, estereotipos de género. Y si vive en una isla o no hay dinero para los pasajes, pues ¿por dónde usted va a salir? No se puede mudar de un estado a otro, es más fácil moverse a los Estados Unidos y ubicarse, pero usted se va de San Juan a Ponce y sabe que eso es un expreso con par de peajes entre medio. O sea, y aquí todo el mundo se conoce, en cierta manera, en Puerto Rico, así que es difícil reubicarse y tener una vida quedándose en el lugar donde usted tiene una seguridad. Así que esto tiene unos efectos bien terribles. La violencia de género en las personas que así la sufren y la sobreviven.
Y parte de lo que vemos en este impacto en las normas sociales, en los tribunales, es la normalización de la violencia. La normalización de la violencia afecta a la prevención, las normas sociales y el acceso a los servicios de apoyo, los que sean, orientación, prevención, tribunales. Así que cuando vemos cómo se normaliza y vemos en redes sociales, en los periódicos, que hay una normalización de la violencia y cómo las personas la perciben, realmente vemos que la prevención y la educación es sumamente importante y la labor que hacen las organizaciones en esta fase. Y esa normalización de la violencia afecta a la sensibilidad y empatía al atender los casos de los tribunales, sobre todo a las víctimas vulnerables. A modo de ejemplo, lo traigo como una manera, una experiencia hace poco en una feria de Fortaleza por Todos. Una persona se acercó a alguien de la oficina a pedirle que la ayudara y pensaban, me enviaron un mensaje porque obviamente se preocuparon muchísimo. Y era que esta señora adulta no sabía leer y necesitaba que le leyeran la literatura sobre las ayudas que hay disponibles para la violencia de género y para el empoderamiento económico. Son sutilezas, pero estas sutilezas afectan cómo estas personas accesan al sistema y a las normas sociales, porque de nada vale tener un código civil y tener un sistema de justicia si tenemos una persona que no sabe leer, que no va a poder acceder a esos servicios porque tiene una serie de brechas que todavía pensamos que no existen. Y eso es bien importante, así que hay que proveer acción inmediata para eso. Quiero traer esta diapositiva para que vean un área que es muy importante, para que veamos lo que es la violencia de género, porque siempre pensamos que es solamente golpes, 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 golpes o insultar. Pero el área del abuso económico, del privilegio masculino, de la manipulación de los niños, del aislamiento, del abuso emocional, del abuso de coerción y amenaza, lo vamos a ver en los procesos y en procesos civiles, en procesos de relaciones de familia, custodia, divorcios, liquidación de gananciales, y en procesos penales, porque tenemos procesos en ocasiones civiles y penales paralelos. Y en ese sentido, ese abuso económico, hemos tenido personas que han perdido sus hogares, que se han quedado sin nada, que jamás supieron lo que era una cuenta de banco o acceso a los bienes. Y esas cosas son bien importantes porque el Código Civil trata de establecer unas normas, pero una cosa es el papel y en la práctica. Y cómo lo vemos en la sociedad realmente. Podemos tener un Código Civil 2020 y un Código Penal, reglas de evidencia, pero si todavía vamos viendo personas que no sabían las transacciones económicas que se hacían en una sociedad de gananciales, eso es violencia de género. Eso es un abuso económico, un privilegio masculino. Cuando hizo un préstamo o hipotecó la casa nuevamente, de donde venga y de momento esta persona no tiene cómo pagar. Eso el Código Civil tiene que responder y el sistema de justicia de una manera adecuada. Así que en ese sentido la resiliencia es algo bien importante. Y hablamos de resiliencia no tanto como los huracanes, siempre hemos hablado en Puerto Rico resiliente, sino cómo la resiliencia afecta a las víctimas, a las mujeres. Miren, es un proceso de adaptación. Y los funcionarios y funcionarias que estamos en el sistema tenemos que entender que esa persona sobreviviente está en un proceso de adaptación. ¿Para qué? Para que responda de una manera positiva en todos esos sistemas de trauma, de adversidades, para que pueda afrontar de manera positiva y efectiva una respuesta a ese trauma, porque es un trauma. Así que en ese sentido se prefiere, y parte de la propuesta es que el sistema, tanto civil como penal, ese concepto de víctima lo representa como persona sobreviviente. ¿Por qué? Porque el significado de víctima, aunque suele preferirse con sobreviviente, sobreviviente implica resiliencia, adaptación, afrontamiento positivo y efectivo. Así que eso es uno de los primeros cambios que tenemos que provocar, hablar de sobreviviente, para que entonces ese proceso de adaptación se dé, y sobre todo en el sistema de personas sobrevivientes. A su vez, vemos en todos estos libros y leyes que tenemos que también tener una justicia que sea restaurativa, una justicia que es responsiva, porque usaban muchos términos sociológicos, una justicia responsiva. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar en la labor que hacemos los funcionarios y funcionarias el enfoque centrado en trauma. Lo que le afecta a una persona no es necesariamente lo que me afecta a mí, porque probablemente yo soy una mujer que tiene un hogar, tiene un techo, estoy a punto de saldar la hipoteca, gracias a Dios,
tengo plan médico, tengo trabajo, estoy bien remunerada, pero mi situación y mi perspectiva no es la misma de otra persona, no es el mismo trauma, probablemente un divorcio a mí no me afecta de la misma manera económica, emocional, social que le va a afectar a otra persona. Así que en ese sentido tenemos que integrar a todas estas realidades legales ese enfoque centrado en trauma. Así que es ofrecer esa diversidad de servicios específicos para que responda de manera apropiada y obviamente se examine cómo la sobreviviente responde sin caer en la patologización, la penalización y la revictimización que muchas veces ocurre. Ir a un tribunal, nada más entrar, el color de un tribunal, nada más eso, es terrible. Soy yo cuando entro a los tribunales, llevo 1 año y medio fuera, pero cuando paso por frente de un tribunal, el ambiente, el color, desde que usted entra, tiene algo así, es un ambiente que usted mira y dice, ¿dónde estoy yo y por qué estoy yo aquí? Jamás pensé que iba a pasar por estos procesos. Así que en ese sentido es bien importante entender ese trauma de diferentes aspectos. Y obviamente las instituciones y organizaciones que trabajan con personas tienen que integrar este conocimiento en políticas, protocolos y prácticas cotidianas. En ese sentido, pues obviamente el concepto de equidad. En las sociedades siempre van a existir diferencias y desigualdades en el acceso y control de recursos y en la toma de decisiones. El género en un contexto más amplio y otros criterios que son la clase social, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, edad. Todo eso son conceptos que tenemos que integrar en ese enfoque centrado en trauma. Y obviamente la transversalización es cómo traemos todos esos conceptos para la legislación, políticas y programas en todos los niveles. Esto es una estrategia y el objetivo es la igualdad de los géneros sin que se opaque o que se pise a un género. De eso no se trata la igualdad y la equidad. Todo lo contrario, formar una mejor sociedad más justa, que es lo que nuestras leyes pretenden. Así que, ¿cómo vamos a integrar esto a nuestros tribunales? Miren, en agosto del 95 hubo un estudio que se encomendó muy interesante, que está vigente, porque este estudio, a pesar que esto fue en el 95, fue un estudio encomendado a la Comisión Judicial Especial para investigar el discrimen por género en los tribunales. Y parte de lo que quiero reseñar de ese estudio que está disponible en el Poder Judicial es que se estaban atendiendo situaciones y prácticas que aunque no estaban tipificadas como conductas ilícitas por alguna norma jurídica, por ejemplo, como lo es el hostigamiento sexual o el acoso laboral, reflejaban sesgos por género y actitudes discriminatorias desde el punto de vista sociológico. Y como dijo la doctora Cintrón previamente, los códigos civiles, ustedes saben que en inicio comenzó por un Real Decreto español en 1889, tuvimos un código en 1902, en 1930, pero no es hasta el 1976 que se deroga la administración exclusiva del marido sobre la sociedad de bienes gananciales. Así que miren cuánto tomó. Pues estos son parte de esos sesgos por género y actitudes discriminatorias que podemos ver en nuestro sistema. Identificar prácticas y procesos que pueden operar a nivel inconsciente que reflejan situaciones estructurales de discrimen en la rama judicial y en otras esferas como consecuencia de patrones sociales, económicos y culturales. A modo de ejemplo, en nuestras reglas de evidencia existe una regla que le conocen el escudo de la sobreviviente de la violencia sexual, los Rape Shield Laws. ¿Y por qué se hizo esa regla? Pues aunque es en un proceso penal, podría darse en un proceso civil también, en una reclamación de daños y perjuicios por un caso de violencia sexual que ocurre en un entorno que así las reclamaciones en daños y perjuicios son bien amplias. Pues para proteger sobre todo a las mujeres porque se cuestionaba sus valores, su reputación, y había que entonces establecer un mecanismo para que el sistema de justicia que permitía esas actitudes discriminatorias de que, pero eso no era una mujer de la casa, pero mira cómo estaba vestida, se lo buscó, o esta persona ha estado casada en más de una ocasión, y esa propensidad de discriminatoria a juzgar a la mujer como si se hubiese buscado ese tipo de conducta.
Y vemos que hay unas áreas que el sistema de justicia atiende, que no solamente es en la interacción, sino en el área de derecho laboral, familia, penal, sistema de justicia juvenil, violencia doméstica y administración judicial. En el nuevo estudio del Plan Estratégico del Poder Judicial, que es lo que nos afecta a todos, hay 5 áreas que se han identificado: la administración judicial y la perspectiva de género, integrándose, la igualdad y equidad de género en el quehacer judicial, el Poder Judicial y la perspectiva de género como herramienta de relación con la comunidad, el discrimen en las comunidades vulnerables, y género y acceso a la justicia, que es un área sumamente importante. Quiero cerrar en el Código Civil, que aunque no es mi área de práctica, pero revisitándolo como abogada, obviamente el Código Civil habla de unos derechos de la personalidad. Tiene un artículo que habla del artículo 74, y obviamente hay un goce de derechos esenciales, y eso emana de la Constitución de Puerto Rico, y la dignidad del ser humano es inviolable, así como las de cualquier ser humano, incluyendo las mujeres. El que las mujeres no hayan podido votar o no hayan podido coadministrar por muchos años, nos llama la atención de que obviamente en esta reconceptualización del Código Civil ya no se habla del libro, obviamente, de familia, sino de las instituciones familiares. Y asimismo, obviamente, se ve que se están atendiendo unas relaciones sociales, y quiero reseñar a modo de ejemplo la igualdad de los cónyuges, pero también en el ámbito civil se ha ido desarrollando el derecho para poder atender situaciones sociales en el Código Civil y el impacto, como lo era, por ejemplo, las relaciones de convivencia, donde el matrimonio como institución legal no estaba presente, porque no todo el mundo se casaba. Y obviamente cuando había que hacer una reclamación de derechos, veíamos como personas que habían sido cuidadoras o habían estado atendiendo hogares por tiempo quedaban desprovistas o desprovistos de cualquier protección por el sistema. Así que esos son los sesgos y las protecciones que el sistema tiene que ir moviéndose y viendo a estas personas como en ese proceso de adaptación, resiliencia y equidad. Por último, quiero mencionarles que para prepararme visité un caso que hace tiempo no leía, que es el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Reinaldo Rivera Morales. Es un caso de 1993 y hay un voto particular de conformidad de la señora juez asociada, señora Naveira de Rodón, de doña Miriam Naveira, que habla un poco de, y me parece muy atinado mencionarlo, se estaba examinando por qué el sistema tiene que ofrecer una protección en el artículo de agresión del Código Penal, por qué el sistema tiene que responder a dar una protección a la mujer y por qué tiene que ser un agravante. Y cuando uno lee ese voto de particular de conformidad de la juez Naveira, se da cuenta de que hace una reseña, como la doctora Cintrón nos dijo, de qué era nuestra sociedad, y llama la atención como la juez Naveira dice: sí, tenemos una ley de violencia de género, de violencia doméstica, donde usted puede marcar muchas de las situaciones en el ámbito penal, pero no todas las mujeres están preparadas para un proceso penal, recurren al proceso civil para una reivindicación de esa violencia de género, ya sea en el ámbito económico, durante un proceso de custodia, un proceso de divorcio, que ahora mismo no hay causales, que eso también siempre, antes había el cónyuge culpable. En los casos, ya esas causales son sistemas que de cierta manera bajan un poquito esos niveles de estrés y de estigmatización en esas áreas económicas, de tomar decisiones de culminar una relación de matrimonio o de concubinato para obviamente reclamar esa reivindicación y esa restauración de toda una vida, dando toda una vida productiva. Pero dice la juez Naveira que eso no solamente se ve en nuestro sistema, ella llama la atención a la novela naturalista y a obras, por ejemplo, como La Charca de Manuel Seno Gandía, donde se reseña que la mujer, cómo se muestra la sociedad puertorriqueña en nuestra literatura como objeto de violencia de género. Y debo decirlo, porque es triste decirlo, pero nosotros en esta generación del 2022, ahora mismo lo escuchamos, lo vemos en las novelas, lo vemos en las canciones, en muchas otras áreas. No hay que ir a La Charca de don Manuel Seno Gandía a leerlo. Ahora lo vemos de otra manera y nuestra juventud está normalizando esa violencia, y eso se está viendo en nuestros tribunales, en lo que estamos viendo, el tipo de conductas que se están observando.
Por eso debe ser el momento del pare. Nosotros tenemos una campaña que lo que habla de combatir la violencia de género es un llamado al respeto y la equidad pluralista. Y en ese sentido, nuestro llamado es que comencemos con la educación. Hay que comenzar con esta generación que comienza con un nuevo sistema de código civil, con unos tribunales distintos post pandemia, con realidades virtuales, realidades económicas nuevas. Vimos los índices de violencia doméstica, los índices de pobreza, la composición social. Hace un código civil que habla de igualdad entre los cónyuges, pero es eso real. Una cosa es que esté en el Código Civil y otra cosa es que lo escuchemos, y la experiencia en los tribunales durante vistas públicas que hicimos en PARE es que hay revictimización. La persona sobreviviente se siente atropellado por el sistema 2, 3, 4, 5 veces, sin vivienda, sin acceso a unas ayudas, van a los tribunales y no sienten que se le está haciendo justicia. Que justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Son medidas basadas en unos valores básicos de lo que es equidad, de lo que es igualdad. Así que cuando vemos estas imágenes nos damos cuenta que cada una de estas personas en algún momento tuvo un contacto con el sistema, en el ámbito penal o en el ámbito civil. De alguna manera el sistema pues obviamente estuvo presente y tenemos que empezar a estudiar qué pasó, investigar qué pasó, investigar qué fue lo que no hizo que el sistema operara para que todas y cada una de estas mujeres una visión pluralista, todas edades, diferentes entornos. De eso se trata del momento del pare, hacer una reflexión de que el sistema no se trata solamente de normas, de leyes, de protecciones, sino de realmente cómo cada uno de nosotros y nosotras respondemos a las necesidades de estas personas. Así que muchísimas gracias y les invito a que visiten la página del Comité PARE, parelaviolencia.pr.gov. El momento del pare no tiene un detente. Hay que seguir y continuar trabajando. Gracias a todos y a todas. Gracias. De verdad que ha sido un manjar lo que nos ha dado la fiscal Espada, ¿verdad? En su presentación sobre cuando nos acercamos a los tribunales. Mire, fiscal, cuando usted hablaba de las prácticas y procesos, ¿verdad? De identificar prácticas y procesos ya casi al final de sus conclusiones, ese es el objetivo real de este foro, el impacto del Código Civil en la mujer. Y es porque nosotros queremos asegurarnos a través de nuestras plataformas, desde que comienza desde ARP que está con nosotros, las mujeres, hasta los leones, las Rotarios, ¿verdad? El Comité Timón, Voces, la Unión de Mujeres de las Américas, las Altruzas, somos 14 instituciones cívicas, filantrópicas y de comunidad, ¿verdad? De servicio comunitario, al servicio de la sociedad, que hemos estado, nos sentamos en esta mesa mes tras mes a dilucidar diferentes ángulos, ¿verdad? En la salud, en la educación, en los problemas sociales. Y es precisamente el objetivo de este foro identificar las prácticas y procesos de accesar a la equidad. No solamente la equidad de género, sino financiera, cívica, social, etcétera, etcétera. Y ha sido sumamente interesante escucharla cuando recuerda la lectura de La Charca. Yo soy un poco mayor que usted, pero muy poquito. Y cuando le comentaba que cuando leía La Charca en mi época, que ya yo era, ¿verdad?, una luchadora, me parecía que sí, que era una cosa muy fuerte, ¿verdad?, contra las mujeres. Y es muy tipificante el hecho de cómo las lecturas y los libros y las expresiones inclusive artísticas, sea, ¿verdad?, en la pintura o en las humanidades, hemos visto cómo la mujer, hasta en el baile, ¿verdad?, cómo la mujer adquiere una posición
o es llevada a una posición más sexista, diferente, ¿verdad? Al hombre. Pero también creo que esta nueva generación de equipos de hombres y mujeres que están saliendo con buenas, excelentes profesiones, está muy pendiente a que todas nosotras y nosotros seamos protegidos, ¿verdad? Por la equidad y por los tribunales. Lo otro que me interesaba mucho es que no hay duda de que cuando nos acercamos al tribunal, independientemente de la profesión que tengamos o la necesidad civil o criminal que tengamos para accesar a los tribunales, es siempre un poco intimidante. Es un poco intimidante, ¿verdad? Aun cuando no tenemos la menor duda de que vamos en reclamo de nuestros derechos, ¿verdad? Y privilegios dentro de la sociedad. Así que ha sido una experiencia muy bella. Me gustaría saber si Carmen Warren tiene alguna pregunta para usted en este momento, para entonces cerrar, ¿verdad? Esta parte del foro. Cuéntame, Carmen. Sí, sí, licenciada, quisiera agradecerle en nombre de todas, ¿verdad? La excelente exposición que ha hecho, muy sensible, muy al día, y el cierre particular que usted nos comparte con las fotografías de todas estas mujeres que tenemos que tener presentes siempre porque no quisiéramos que se repitieran los incidentes, ¿verdad? Por los que ellas han pasado. Así que agradecida, encantada la información. Un comentario sí tenía con relación a los componentes del equipo PARE. Noto que el último que usted detalla, ¿verdad? En el listado que nos presenta son los medios. Y a mí me ha parecido muy curioso que durante todos estos procesos y desde la constitución de ese mismo proyecto, yo encuentro una ausencia de los medios para difundir más y buscar de las distintas maneras en los distintos medios que existen en el país, el que el país tenga conocimiento real de qué es el Grupo PARE, cómo accederles, incluyendo a todas las organizaciones no gubernamentales que también pertenecen a ellos. Y el asunto de que de alguna manera quizás sea objeto de discusión y conversación, la posibilidad de que los medios hagan una reflexión sobre la programación que se da, particularmente en la televisión local, tanto los anuncios de la programación regular como las novelas turcas, las novelas colombianas, todas estas que nos han inundado, ¿verdad?, nuestra televisión. Las películas en prime time, en el momento en que nuestros niños, nuestras niñas, las familias están observando la violencia tan rampante, que es lo que vemos, ¿verdad? Las personas que no tienen otra opción, porque quizás no tienen opción de ver canales de otros países o otros intereses, están obligados a ver solamente eso. Y yo de repente pensaba que era una buena oportunidad invitar a una reflexión de parte de pares con ese componente que son los medios, para de alguna manera ver de que, sin violentar el derecho a la privacidad y al derecho que tenemos todos, ¿verdad?, a la libre expresión, a controlar o mitigar. Hay tanta programación y tanto programa tan bueno que se pudiera estar dando, tantas películas, documentales, para edificar, no para promover la destrucción. Y ese era mi comentario, y como sé que usted es parte de eso, pienso que quizás es una aportación para que se vaya trabajando con relación a eso en el grupo. Y agradecida de verdad de lo que nos ha aportado durante esta mañana. Muchas gracias, me voy a llevar esa anotación. Sí, le adelanto que es una de los proyectos que tenemos, hacer un conversatorio mesa con los medios y reseñar todo eso que usted indica, y transversalizando y esas intersecciones, porque sé que usted a mucha honra. Uno de los temas también, por ejemplo, es el impacto también de la diversidad de género en la mujer de afrodescendencia. Y es bien importante, así que yo sé que para usted eso es sumamente, y respeto que es algo que también que tenemos que integrar
a todas esas realidades que se nos hacen muchas veces, nos criamos en ambientes donde se nos hacía difícil hablar de muchas cosas, pero en ese ambiente pluralista donde permea el respeto, donde permea la sensibilidad y la empatía, empiezan a resurgir una serie de cómo se impactan de manera dispar, no solamente la mujer, sino la mujer migrante, la mujer negra. Esas cosas son importantes y las tenemos que ver y se nos El edaísmo, claro. O las claro. mujeres adultas, usted va a hacer Eso. investigaciones, que ha sido mi experiencia, y usted ve una mujer de más de 65 años pidiendo una orden de protección y está sola, escondida. Está en una esquinita escondida en una guagua pública porque no tiene apoyo, sobre todo en la ruralidad, porque es un atrevimiento ir a pedir una orden de protección. Eso es así. Pero importante. Quería comentarle, fiscal, a tenor con lo que acaba de decir Carmen Warren, muy excelente y elegantemente, decirle que los medios de noticias, los programas de noticias, los primeros 10, 12 minutos de cada programa de noticias está dedicado a la violencia, a quienes mataron, a quienes encontraron muertos, a quienes encontraron asesinados. Yo creo que ese tema también hay que tratarlo con los jefes de noticias porque la gente está buscando quizás otras cosas que se pueda, ¿verdad?, invertir al principio de la noticia, porque si la buscamos hay muchas noticias positivas. Estamos haciendo en la educación, en la equidad, en las cosas cívicas, sociales, en las alianzas comunitarias. Y como parte de los objetivos de este comité PARE es precisamente las alianzas con la comunidad, ¿verdad? Como usted nos decía, pues yo creo que esa es una área que también debíamos tocar. Bien, rapidito, María dice, puedo estar hablando toda mi vida sobre esto, pero quiero traerles la página de PARE. Hay un proyecto muy bonito que hicieron unos jóvenes de intercambio en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y es una línea histórica de las aportaciones de la mujer. Tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, esto lo integro con lo que la doctora Cintrón y la mujer desde todas sus diferentes interseccionalidades, o sea, la mujer de diferentes ámbitos, la mujer que se educó y tuvo la oportunidad de estudiar, y la mujer que tal vez no tuvo esa oportunidad, pero que nos enseñó lo que es el voto, lo que nos enseñó lo que es el derecho laboral, Claro. los diferentes derechos, la mujer de la ruralía, la mujer de la zona metro, la mujer negra, la mujer migrante, todo ese tipo de pluralismo que es bien importante que nuestra generación lo conozca, que aunque por experiencia yo soy madre de un joven de 20 años, tienen un nivel de respeto y tolerancia y de amplitud mucho, por lo menos mi hijo, mi experiencia ha sido más amplio, pero les falta conocer la realidad de por qué es importante, qué hay detrás de toda esa historia. Claro. ¿Cuál es el legado? Eso es así. Y es bien Qué bueno que esa línea lo vean en nuestra página de PARE y lo compartan con sus hijos, nietos, nietas, sobrinos, que conozcan esas aportaciones de la mujer que a lo mejor usted ni lo conocía, que esa mujer hizo una aportación en nuestra sociedad. Pues vamos a buscar eso en la página. De todas maneras, cerramos esta sección de nuestro foro, el impacto del Código Civil en la mujer, ¿verdad? Y le hemos dicho en la mujer y no en la mujer puertorriqueña, porque toda mujer que viva en este suelo boricua, sea inmigrante en estatus regular o en estatus irregular, o sea una puertorriqueña, tiene derecho a tener equidad y tiene derecho a tener participación y apoyo. Quiero agradecerle al Centro Unido de Detallistas que nos ha prestado sus facilidades para poder grabar este foro. Quiero agradecerle a nuestra compañera también Lourdes de Aponte, presidenta electa del Centro Unido de Detallistas. Quiero agradecerle a Voces y a su CEO, portavoz, Lilian Rodríguez Capó, quien está trabajando lo que es la grabación y la edición de este foro, y sobre todas las cosas agradecerle a la fiscal Liliana Espada por esta participación genial que nos pone en bandeja de plata para escuchar a nuestra próxima participante, la licenciada profesora doctora Ana Cristina Gómez Pérez, alguien que participó en el proceso del desarrollo y la firma del nuevo Código Civil de Puerto Rico. Así que cerramos esta sección
de nuestro foro, el impacto del Código Civil en la mujer, como parte de la Semana de la Mujer y las mujeres líderes de Puerto Rico. Así que quédate con nosotros que regresamos inmediatamente. Muchas gracias.